¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué bueno que sigue con nosotros, qué bueno que sigue con nosotros. Recuerde seguirnos en Sin Censura TV, Sin Censura Media, Noticiero Sin Censura y en Twitter, por favor, síganos en arroba Vicente Serrano. Twitter antes, ahora la red social X y en Facebook, recuerde, en Sin Censura TV y estamos también en Threads, la nueva red social de Facebook. Por favor, siga con nosotros. Y mire, qué bueno que sigue, porque tenemos un programa especial, la Mesa de Investigación contra Líneas Sin Censura, de esta alianza informativa que la verdad a mí me encanta, yo les he platicado, Contralínea es una revista de investigación que no es nueva, muy vieja, yo lo he dicho. Y yo, mire, con Sósimo, que la verdad es un tipo que sabe un periodista de pies a cabeza, que hoy tiene perdón, primero es coordinador de la edición Contralínea Impresa. Y sígalo en @sosimo_contra. Y hoy tenemos dos temas que son bien interesantes. Grupo México, ya lo sabe, del magnate Germán Larrea Mota Velasco, aquel responsable de la explosión de pasta de conchos que mató más o menos a 65 personas. Y un especial sobre Otis y otros desastres naturales y cómo obligan estos a reconfigurar la agenda nacional de riesgos. Pero, Sósimo, qué bueno que estás aquí, me da siempre mucho gusto saludarte. Maestro Francisco, siempre es un gusto, es un placer platicar contigo. Gracias, muchas gracias también por tu generosidad y por la de los demás compañeros allá en el espacio de Sin Censura. Sósimo, no, hombre, es 2 de noviembre, mira, y aquí estamos trabajando, pero déjame primero, ¿a quién nos vamos a acercar? A Germán Larrea Mota Velasco, dueño de una historia muy, muy oscura, un tipo que ha sabido hacer dinero y grandes cantidades de dinero a través del Estado, pero hoy nos tienes otro tema sobre la explotación y todo lo que representa la extracción de minerales del Grupo México, en México, Sósimo. Así es, maestro Francisco Cruz. En efecto, se trata de Germán Larrea Mota Velasco, este presidente, dueño mayoritario del Grupo México, con 3 divisiones, una de ellas, pues la que tiene que ver con la minería, y ya en este mismo espacio habíamos dado cuenta de las 604 concesiones que tiene en todo el país este personaje para explotar minerales, 604 concesiones que le fueron otorgadas durante los anteriores 5 sexenios y que pues fue precisamente como ha ido construyendo esta fortuna inmensa al amparo del poder, al cobijo del poder, una fortuna inmensa valuada entre 28,000 y 32,000 millones de dólares, según la revista Forbes, que lleva este tipo de cálculos, que se encuentra en el segundo lugar de los hombres más ricos de este país y también se encuentra dentro de los más ricos del mundo. Hemos estado investigando precisamente a Grupo México, tenemos un reportaje seriado, en el caso llevo ya 3 entregas, esta de la que vamos a hablar se publicará apenas en la revista Contralínea la próxima semana, pero ya podemos nosotros aquí sí señalar que de acuerdo con las investigaciones a las que hemos tenido acceso, información del Servicio Geológico Mexicano, información de la Secretaría de Medio Ambiente, información de la CONAGUA, pues dan cuenta de estas 604 concesiones, pero hay que señalar, la mayoría son para la especulación y para proyectos de exploración que en un futuro este grupo estaría explotando. Hoy son 14 minas y proyectos las que están vigentes en territorio nacional y sí podríamos señalar, explotan 300,000 toneladas al día. 300,000 toneladas al día este Grupo México, ¿de qué? Principalmente cobre, pero también plata, molibdeno, zinc, oro, selenio y plomo. Además, esta explotación le permite generar compuestos químicos de alto valor como el ácido sulfúrico. Entonces, pues sí, se trata de un negocio impresionante, decíamos, de este personaje con 14 minas y proyectos ya mineros muy avanzados en materia de exploración que tienen a lo largo y ancho de nuestro país, aunque bueno, en estos 14 que sí están ya funcionando,
se encuentran en 7 entidades de la República. Cuando estaba en la escuela, me impresionaba la forma que hablaban, nos contaban, nos enseñaban sobre la explotación que hacían los españoles en México, sobre todo oro y plata, algunos otros metales, pero los principales eran oro y plata, y nos decían cuánto saqueaban al país, pero con las cantidades que da Sósimo, parece que vivimos todavía peor que en la colonia, Sósimo. Pues sí, de hecho sí, pues los mecanismos de explotación tanto de la naturaleza como de la fuerza de trabajo, pues se han acelerado muchísimo y sí, en efecto, el saqueo al país tan solo de Grupo México, sin meternos ahorita a lo que hacen otros consorcios mineros, entre ellos de manera destacada canadienses, pero sin meternos a lo que hacen los demás consorcios mineros, tan solo Grupo México por sí solo, pues tiene una explotación que rebasa a la del periodo incluso colonial. Imaginemos, se trata de 300,000 toneladas al día, 300,000 toneladas por día que explota este consorcio, y decíamos, pues con base también en qué. Primero, en esta concesión que le entregaron los gobiernos desde Carlos Salinas de Gortari en 1989, es cuando empiezan estas concesiones que hoy están vigentes. No quiere decir que tuvieran otras, que no hubiera otras previas, pero las hoy vigentes empezaron en 1989 y que siguieron durante los siguientes sexenios de manera destacada, en el de Ernesto Zedillo, también en el de Vicente Fox, en el de Felipe Calderón, en el de Enrique Peña Nieto. Y decíamos, las capacidades hoy científico-tecnológicas aplicadas a esta extracción, bueno, pues hace que sea así, masiva prácticamente. Por otro lado, pues hay que recordar que Germán Larrea, gracias a su propia relación con el poder político en los sexenios anteriores, pues fue beneficiario de estos yacimientos. Por ejemplo, él se precia de tener los costos, así lo publicitan sus informes, por supuesto también consultamos los informes anuales de Grupo México, y él mismo en sus informes publicita tener los costos de producción más bajos para la extracción de cobre en el mundo. Y pues sí, sí los tiene. ¿Por qué los tiene? Pues gracias a que pues le entregaron, los gobiernos mexicanos anteriores le entregaron yacimientos que se les conoce como fértiles, es decir, yacimientos en los que es muy fácil obtener el propio mineral, en este caso el cobre, sin mucha tecnologización, aunque por supuesto que también la tiene. La otra, ¿con base en qué? Resulta muy fácil o de bajo costo para Grupo México extraer el mineral, pues también a los bajos salarios que se han caracterizado para la propia fuerza de trabajo, es decir, para los obreros. Salarios, hay que recordar, pues bajos en México con respecto de otros países. Hay que recordar que Grupo México también explota minas incluso en Estados Unidos, pero por supuesto que a los trabajadores mexicanos, bueno, pues siempre hay menos costos, les implica menor paga a los propios trabajadores mexicanos. Y la otra es, que tiene que ver con la laxitud en cuanto al medio ambiente. Uno es la laxitud de las propias leyes. Durante mucho tiempo, pues prácticamente hizo lo que quiso este Grupo México, pues ahí está de ejemplo el caso del río Sonora, el mayor desastre ambiental por derrame proveniente de minas que haya ocurrido en la historia del país, y que pues eso nos habla de la laxitud de las propias leyes. No hay nadie en la cárcel, sabemos que hay ahora una demanda también penal por este hecho, pero este crimen tan importante ambiental pues no metió a nadie a la cárcel, ni siquiera hubo anteriormente una denuncia de carácter penal contra Grupo México y contra los propios servidores públicos que deberían estar encargados de la supervisión para que eso no ocurriera. Y también en materia de medio ambiente, pues a la permisividad que tuvieron de parte de las propias autoridades ambientales durante mucho tiempo. Entonces, con base en eso, es que Grupo México, pues sí, se precia de tener los menores costos de producción para la extracción de cobre, pero pues vemos que precisamente han sido pues al amparo de o corrupción o hechos muy, muy irregulares de los cuales no ha rendido cuentas. Y sí, cuando decíamos, si es que la explotación minera hoy en México es mayor que la que había en la colonia, sí, sí es mayor que en la colonia, y solamente incluso si pensamos en uno solo de estos grupos, que es Grupo México, 300,000 toneladas
de estos minerales que he comentado al día. Interesante lo que nos dice Sósimo. Hacía referencia a la derrame de ácido sulfúrico cuando decían que fue agosto de 2014, si no tengo mala memoria, que se tornó naranja el río Sonora, y que nadie ha pagado por mucho tiempo. Por mucho tiempo, Germán Larrea Mota Velasco fue considerado el multimillonario sin rostro. Creo, Sósimo, que hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Fue cuando aparece, cuando lo conocemos en todo su esplendor, pero ya venía él, como dices tú, desde Carlos Salinas de Gortari. Sí, así es, en efecto, un empresario que durante mucho tiempo, pues sí, ocultó en efecto su rostro, y de hecho a la fecha hay pocas fotografías de él. Ya hay, claro, de aquellas por haber asistido a algunas reuniones con Enrique Peña Nieto. También hay fotos que pudo tomarle la prensa ya en el actual sexenio a reuniones que también acudió junto con otro grupo de empresarios con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que, pues, recordar que precisamente Germán Larrea, bueno, pues su relación con el propio poder fue lo que le permitió este tipo de impunidad. Nosotros tuvimos acceso a la denuncia penal en contra de tres filiales del Grupo México y también de exservidores públicos. Esta denuncia penal pues señala que se trató de un crimen continuado en el caso del río Sonora, de este derrame, que se dice muy fácil, 40,000 litros cúbicos, pero estaríamos hablando de 10 estadios Azteca de este ácido sulfúrico, de lixiviados, de desechos muy tóxicos de las minas, pero que decíamos, es continuado porque el crimen, de acuerdo con esta denuncia, pues se cometió antes del propio derrame, durante el derrame y posterior al derrame. Antes, porque Grupo México, porque no fue un accidente, porque Grupo México no había construido una infraestructura que realmente pudiera soportar esta concentración de esta magnitud de desechos tóxicos, y que no obstante que no lo había construido, pues le parecía normal, y si había algún derrame sabía que no iba a tener ningún tipo de consecuencia, como en efecto ocurrió. Entonces ocurre el derrame, de acuerdo con la denuncia penal. En los días posteriores se presentan ahí supervisores de la Profepa para evaluar los daños, y resulta que Grupo México estaba de brazos caídos. Ni siquiera se había interesado en aplicar algún tipo de protocolos para tratar de remediar o mitigar ya el derrame en curso, ni siquiera tenía algún tipo de trabajo para evaluar cuánto era lo que se había derramado. Es decir, durante el propio derrame no hubo ningún tipo de protocolo que se activara, no hubo ningún tipo de acción, y decíamos, porque probablemente ellos se sentían totalmente impunes. Y bueno, lo que vino después, también ya lo sabemos, que fue una simulación de una remediación. No hubo tal remediación, de acuerdo con la denuncia de la propia Semarnat, ya de la administración actual, pues señala que el desastre ecológico está como si hubiera ocurrido la semana pasada, porque pues no hay ningún tipo de remediación. Entonces, pues un desastre continuado, y decíamos, pues solamente esto pudo ocurrir porque se sabían o se sentían también con mucha impunidad, muy poca sensibilidad, no solamente para cuestiones del medio ambiente. Hay que recordar, ya hacía su referencia, maestro, a el caso de Pasta de Conchos, pero incluso hay muchos otros hechos, como esta huelga también en la propia mina de Cananea, que duró mucho tiempo y que realmente para el propio Germán Larrea no le significaba, de acuerdo con la fortuna que tiene, no le significaba pues gran esfuerzo acceder a los reclamos de las familias y de los trabajadores, pero él prefirió mantener la fuente de trabajo cerrada por mucho tiempo, podríamos decir, una insensibilidad impresionante, tanto en materia de derechos laborales como también en materia ambiental. Y me parece que eso es lo que ha hecho de este emporio, el de Germán Larrea, pues de los más importantes del mundo. Hay que recordar que ya había anunciado que es el tercer productor de cobre a nivel mundial, pero también ahora que nosotros, con lo que nosotros estaremos revelando, y estamos revelando aquí, pero también en el trabajo que se publicará en Contralínea, es que gracias a estas concesiones, estas 604 concesiones que tiene,
también ya se considera el de mayores reservas de cobre en el mundo. Es bien importante, o son bien importantes los señalamientos que hace Sósimo sobre el derrame de 40,000 metros cúbicos de aguas residuales de la mina de cobre, que se vertieron sobre el río Bacanuchi el 6 de agosto de 2014, que es cuando se dan cuenta, y es considerado todavía el escándalo más reciente, como lo dice Sósimo, de este empresario que tiene una vida muy oscura, que no solo oculta un accidente, en este caso en Sonora, sino que tiene una vida detrás sustentada en la permisividad, la complicidad de los gobiernos. Y en ese contexto, ¿qué podemos ver después de esto, Sósimo, y de aquella explosión en 2006 de la mina Pasta de Conchos en Coahuila, cuando quedaron atrapados y murieron bajo tierra 65 mineros? ¿Qué podemos esperar de esto, Sósimo? Pues yo la verdad es de que soy escéptico de que haya algún tipo de sanción real. Me refiero para la propia magnitud de los daños, de los destrozos a la naturaleza y también a la vida de las personas. Hay fotografías de personas ya publicadas, por supuesto, por la prensa, de que daños importantes a la salud. Una mujer, por ejemplo, que pues solamente por lavarse la cara, que ni siquiera se veía el agua pues de algún tipo de color, la veía pues un poco turbia, pero en términos generales transparente, se lava la cara y pues queda con daños como si hubiera sido le hubieran arrojado ácido. Entonces, esto solamente es un ejemplo, pero se ha podido ya también documentar pues cómo los niños están creciendo con enfermedades porque están expuestos no solamente a esta agua contaminada, esta agua ha contaminado los suelos, esta agua en el río Sonora ha contaminado ya incluso una reserva ecológica de 28,000 hectáreas, un área natural protegida, un ecosistema incluso frágil que pues ahora vemos que va a ser muy, muy complicado que pueda remediarse. Entonces, soy, la verdad, escéptico en que haya algún tipo de sanción real. Hoy el gobierno de la República en días anteriores ha señalado que ya por fin Grupo México ha aceptado dialogar, porque además hay que ver la soberbia, hay que recordar que incluso se informó que antes de este informe que publicaría la Semarnat, Grupo México dejó de contestar incluso las llamadas o los mensajes del propio gobierno federal, que Grupo México dejó de asistir a las convocatorias precisamente para hablar sobre este asunto y con podríamos decir que con una soberbia impresionante, pues simple y sencillamente creyó que podía ignorar estos llamados al diálogo del gobierno mexicano. Entonces viene la denuncia penal, entonces sí, ya Grupo México empieza a entablar de nueva cuenta el contacto. Y desde mi punto de vista no basta con que se entable el contacto, no basta con que haya un nuevo plan de remediación, porque todo indica que eso ocurrirá. Se tendrá que abrir un nuevo fideicomiso en el que se evalúen los daños y tenga Grupo México que aportar pues una cantidad mucho mayor a la que había aportado. Hay que recordar que había aportado 2,000 millones de pesos, una cantidad irrisoria para el tipo de daños que se generaron a la salud, al medio ambiente y a los bienes de las personas, y que estará pues probablemente ahora generando, después de este diálogo, un fideicomiso de 20,000 millones de pesos. Pero pienso que la denuncia penal no tiene que estar sujeta a negociación, se tiene que avanzar, se tiene que señalar quiénes fueron los responsables de este desastre ecológico, porque decíamos, el crimen empezó incluso antes del propio derrame, ocurrió durante el derrame y siguió ocurriendo después, y que avancen estas denuncias que es de carácter penal en contra de quienes sean responsables de Grupo México y también de los exfuncionarios que tenían a su cargo la supervisión y no lo hicieron. Y peor aún, después le lavaron la cara a Grupo México al momento de cerrar este fideicomiso. Exfuncionarios de Conagua se asientan la propia denuncia, exfuncionarios de Conagua, de Profepa y de Semarnat
dijeron que ya estaba remediado, que ya eran aceptables los niveles de algunos elementos químicos en el agua y en el suelo, y que por lo tanto se tenía que cerrar ya ese fideicomiso. Incluso le devolvieron dinero a Grupo México. Entonces, me parece que este es un crimen que no debe de estar sujeto a alguna negociación, debe de seguir adelante esta denuncia, porque además, de acuerdo con la propia denuncia, se trata de crímenes continuados. No pueden decir que ya prescribieron porque el daño ahí está. Entonces, en ese sentido, me parece que tiene que seguir adelante esta denuncia, porque lo único que estaría haciendo Grupo México, pues en una primera instancia, pues es pagar los daños por los destrozos que causó, pero eso es lo mínimo. Tendría que enfrentar a la autoridad por crímenes, decíamos, que pues prácticamente pudieron haberse prevenido, evitado, y que no fue así por esta impunidad, por esta soberbia y por esta relación que tenía de protección con los gobiernos pasados. Fíjese la importancia de lo que nos platica Zósimo. La realidad es que la impunidad de la familia Larrea Mota Velasco no es nueva. Es un grupo que nace en el gobierno de Miguel Alemán Valdés, cuando su papá Jorge Larrea Ortega fundó su primera compañía constructora, y después ingresan al sector metalúrgico, y finalmente llegamos a pasta de conchos y otros problemas, como este ecocidio en el río Sonora, y sin tomar ninguna medida, sin nada. La realidad es que son grupos que forman parte de la oligarquía alemanista que viene a gobernar este país, ¿no, Zósimo? Sí, así es, pues son prácticamente de estas fortunas que se crearon al amparo del poder, luego de la propia Revolución Mexicana, de una revolución también traicionada precisamente en estas épocas a las que hace referencia, maestro, y que sí tienen que ver con estos cachorros, entre comillas, de la revolución, un sector empresarial construido en esa época, junto con el propio grupo que encabezaría a Miguel Alemán, él mismo ya como una cabeza de familia empresarial en México. Está el caso, por supuesto, de Televisa, es decir, de la familia Azcárraga y de otros burgueses o pequeña burguesía mexicana que empezó a convertirse en la alta burguesía mexicana, en grupos oligárquicos creados al amparo del poder. En efecto, de ahí viene este grupo, pero que me parece ha tenido unos vuelos mucho más altos a partir del periodo, pues claramente neoliberal de Carlos Salinas de Gortari a la fecha, porque decíamos, tiene 604 concesiones en 14 entidades de la República. Se trata incluso, la mayoría de las concesiones no tienen permiso de extracción, pero están ahí para que en cualquier momento puedan ser tramitados esos permisos, es decir, las concesiones que otorga la Secretaría de Economía, ellos ya las tienen. Tendrán que solventar otro tipo de permisos, que esos ya los otorga Conagua o los otorga Semarnat, pero tan solo con estas 604 concesiones, pues ya les sirve incluso para aumentar sus activos en la propia sistema financiero, en la bolsa de valores, etcétera, porque decíamos, pues esto ya es el grupo minero que tiene las reservas de cobre más grandes del mundo, precisamente gracias a estas 604 concesiones que fue adquiriendo, pues, al amparo de su relación con los gobernantes en turno. Entonces, tiene esas 604 concesiones, explota alrededor de 14 hoy en el país, pero decíamos, pues son veneros, en el caso de cobre, también de plata, pero sobre todo de cobre, que son incluso les llaman muy fértiles, de fácil extracción, y que, bueno, pues se los entregaron a Grupo México y le ha permitido, pues, tener estos niveles de riqueza, incluso podríamos decir, tenemos aquí algunos datos del propio Grupo México. Decíamos que tan solo está extrayendo, son más de 300,000 toneladas al día, que extrae Grupo México de estas 14 minas en explotación o ya en proyectos avanzados. Decíamos que es de plata, molibdeno, zinc, oro, selenio y plomo, y que tan solo en 2022
las ventas globales que alcanzó Grupo México son de 10,968 millones de dólares, alrededor de 220,000 millones de pesos, y con un beneficio bruto de explotación de 5,653 millones de dólares, unos 113,000 millones de pesos, podríamos decir, de utilidades. Es decir, pues se trata así de cantidades muy grandes, pero que decíamos, pues para un solo grupo y con una trayectoria también de desastres, de crímenes importante y totalmente, decía, pues hasta la fecha en la impunidad. Sósimo tiene razón, mucha razón. Sí, es un consorcio, yo lo digo, es un consorcio oligarca que inicia en el alemanismo, pero Sósimo lo aclara muy bien. A partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ellos reciben mayores concesiones, sobre todo, por ejemplo, Cananea, a La Caridad, que son de los yacimientos de cobre más importantes del mundo, y por eso hoy lo llaman el señor del cobre, y es cuando él toma ya el control del grupo, pero con Vicente Fox y Felipe Calderón despega totalmente, ¿no, Sósimo? Sí, así es, y es que ahorita estamos hablando solamente de la división de minería que tiene este Grupo México, que sí, es prácticamente la joya de la corona, es toda digamos que la mayor parte de las ganancias que tiene este Grupo México, pues es a partir de estos minerales de alto valor industrial o también de valor por ser metales preciosos. En ese sentido, pues sí, ahí tienen las vetas, ahí tienen los veneros realmente que producen, pues, o que les generan una gran cantidad de riqueza. Pero decíamos, esta es la parte de la división de minería. Tienen la división de transportes y la división de infraestructura. Y recordar que con la división de transportes, pues es precisamente el mayor entramado, la mayor parte de los ferrocarriles que antes eran Ferrocarriles Nacionales de México, pues hay que recordar que se les entregaron a ellos gran parte de las propias rutas y que esto ellos lo han acoplado con las propias extracciones mineras. Prácticamente, pues de lo que se encargan también es precisamente transportar la carga por todo el país de este tipo de metales que están explotando, pero en efecto también tienen la parte de infraestructura y también que también han recibido jugosos contratos en su momento pues de gobiernos anteriores. Hay que recordar que también el actual gobierno habían firmado un contrato para el asunto del Tren Maya, y después, cuando dijo este grupo que no podía tenerlo en el tiempo en el que le interesaba al actual gobierno mexicano, pues entonces deshicieron el propio contrato. Pero ya imaginemos con otro gobierno amigo de Germán Larrea, pues entonces probablemente le hubieran dado no solamente mayor tiempo, sino incluso mayores facilidades para que lo construyera. El asunto es de que, bueno, no ocurrió ya en este sexenio, pero decíamos, pues sí, tiene una capacidad de infraestructura muy importante y también pues tiene los ferrocarriles, todas las vías que siguen teniendo una importancia, pues sí, mayúscula para la propia industria. Muchas veces, en términos generales, la población no alcanzamos a aquilatar la importancia de las vías férreas porque, bueno, pues ya no hay transporte de pasajeros en México actualmente y tendemos a veces a no ver la magnitud de contar con todas las venas, digamos, de transporte que se generaron en el país durante mucho tiempo y que hoy están en manos también de Grupo México. Entonces sí, pues es un conglomerado muy importante que ya era muy poderoso antes del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero luego desde el sexenio de Salinas de Gortari, y bien apuntas, maestro, después ya en los sexenios de Felipe Calderón y de Vicente Fox, bueno, pues se van a la luna. Pero además, Sósimo, además de que les dan concesiones y les dan todo lo que quieren, parece, porque así lo muestran los hechos, que también les dan facilidades de cometer todas las irregularidades que uno se pueda imaginar con la protección de la justicia, ¿no? Y es el caso del Río Sonora en 2014, es bien importante, ¿no? ¿Cuántos habitantes había damnificados? Más de cerca de 30,000, ¿no? De varios, por lo menos 7 municipios, así que de pronto parece que los hechos demuestran que les dan una carta de naturalización
para hacer lo que les pegue en gana, ¿no, Sósimo? Sí, y es parte de lo indignante, porque de hecho son 7 municipios al principio, pero los propios arroyos y la propia contaminación del suelo no se detienen y llegan ya a 9 municipios actualmente, los que, pues sí, ya hay presencia de contaminación importante de estos derrames, porque hay que recordar que fueron 3 cuerpos de agua. Sí, es la cuenca del río Sonora, pero son tres cuerpos de agua los que finalmente son contaminados. Y entonces, en ese sentido, pues, ¿cómo es posible que este crimen, el considerado el más importante en materia ecológica en México por derrame minero, pues no llevó, ya no digamos a alguien a la cárcel, sino siquiera no llevó a que alguien fuera molestado con alguna investigación de carácter penal, con una investigación también de carácter administrativo o incluso mercantil, etcétera? Pues no, ni siquiera ocurrió esto precisamente por esta pues carta de impunidad a la que te refieres, maestro, porque vemos que, pues sí, personajes intocables, fueron de hecho a la fecha, más allá de esta denuncia que hoy existe y qué bueno que se haya interpuesto, y por eso nos parece muy importante, pues no solamente decir que ahí está la denuncia, sino la propia denuncia, lo que contiene la denuncia, señalando cómo se trató no de un accidente como se dijo, sino prácticamente de un crimen por negligencia en un principio, y que después, bueno, pues fue un crimen que, de hecho, hay otra, en la propia denuncia señalan otro tipo de delito. Están, bueno, pues señalando como incluso al autor intelectual, a Grupo México, a sus filiales, pues de haber hecho lo posible por cerrar un fideicomiso cuando no se había remediado absolutamente nada. Entonces, estamos hablando pues ya de varios delitos que se cometieron solamente en este caso del río Sonora. Y decíamos, bueno, pues esto, incluso en 2017 dijeron que ya estaba todo remediado, que ya no pasaba nada y que ya a otra cosa. Entonces, pues también queda claro que de no haber hecho esta investigación, la propia Semarnat actual, pues probablemente estaría todo, no obstante las evidencias de la contaminación, pues estaría fuera de la agenda política, estaría fuera de la agenda de los medios de comunicación, prácticamente ya en términos generales se hubiera olvidado este tema, cuando estamos viendo que se trata de un crimen que tendría que ser juzgado. En ese sentido, sí genera a veces cierto desconcierto que veamos que siguen impunes, que siguen, pues ahora ya tienen esta denuncia. Por eso yo decía, qué bueno que exista, qué bueno que se ventile lo que dice la propia denuncia, pero que tampoco esté sujeta a negociación. Nada de que ya no va a haber denuncia o retiramos la denuncia si es que llegamos a un acuerdo para remediar, para mitigar estos daños que ya le generaste al ambiente y a la salud de las personas. Eso es lo mínimo que tendrían que ser, y eso sería en un principio, independientemente del propio destino que tenga la denuncia. Platicar con Sósimo me produce de pronto también cierta intranquilidad, porque mire, lo que dice Sósimo es bien importante. Los niños siguen bebiendo agua contaminada. Se ha mostrado que las personas que viven en las márgenes del río tienen plomo y cobre en la sangre más arriba de los niveles permitidos, y es un crimen que va a seguir. Tiene razón Sósimo, un crimen por negligencia por negligencia criminal. Pero mire, tenemos aquí a Sósimo y tenemos otros temas que tratar con él. Yo sé que podemos platicar del Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, de pasta de conchos, de otros accidentes, entre comillas accidentes, que ya ahora vemos que pueden calificar como crímenes de negligencia industrial, y podemos platicar todo el día porque Sósimo además lo ha trabajado, es una enciclopedia sobre estos casos. Pero tenemos otros casos a propósito de problemas que han surgido ahora después de que el huracán Otis azotara las costas de Acapulco y algunas poblaciones cercanas como Coyuca de Benítez, con vientos sostenidos de 266 kilómetros por hora, a ráfagas de 360 kilómetros por hora, y que eso obliga, después de todo lo que ha pasado la última semana, obliga a hablar sobre la Agenda Nacional de Riesgos
todo lo que no se hizo en décadas, en décadas, porque el problema de Acapulco no surge con Otis. Otis es hoy la representación de un problema que dejaron crecer a partir de 1929 todos los gobiernos. Los acapulqueños pasaron de ser gobernados por una oligarquía de 5 grupos españoles a ser gobernados por una oligarquía que forman los presidentes a Pascual Ortiz Rubio, a Miguel Alemán Valdés, Manuel Ávila Camacho, y nadie nunca se preocupó por crear verdaderamente o configurar una agenda nacional de riesgos en las zonas que pueden ser afectadas por un huracán, como este caso, atípico ciertamente, pero que debieron haber previsto y que además crece desordenadamente porque nunca ni los políticos de aquel entonces ni los empresarios se preocuparon nunca verdaderamente por ver a Acapulco como una población que podía sufrir los embates de un huracán cualquier día como este de máxima categoría en la escala Saffir-Simpson. Así que urge redefinir esa agenda, ¿cierto, Sósimo? Así es, maestro. Pues nosotros aquí en Contralínea en distintos momentos hemos tenido acceso a la Agenda Nacional de Riesgos, hemos publicado este documento considerado confidencial o secreto que siempre ha estado encargado de su elaboración por parte de lo que antes era el CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ahora Centro Nacional de Inteligencia, y que pues siempre fue un documento que lo pedíamos por transparencia, etcétera, siempre se nos decía, es uno de los documentos que no pueden ser revelados porque es un asunto de seguridad nacional. Y nosotros siempre cuestionamos eso porque decíamos, bueno, pero ¿qué puede tener? No pueden a poco hacer una versión pública de la Agenda Nacional de Riesgos porque pues también la población tiene derecho a saber de qué se le está protegiendo, de qué supuestamente los organismos de inteligencia de este país le protegen. Y siempre hubo negativas para conocer la Agenda Nacional de Riesgos y después pudimos nosotros obtener en distintos años las versiones de la Agenda Nacional de Riesgos. Y ahí nos dimos cuenta también cuál era la razón de que no quisieran en realidad mostrar la Agenda Nacional de Riesgos. Y es que veíamos, cuando ya tuvimos acceso a distintas versiones, la primera versión que tuvimos acceso fue en 2013, después en 2016 y después otra en 2019, cuando tuvimos acceso a la Agenda Nacional de Riesgos, nos dábamos cuenta que en realidad pues no era una Agenda Nacional de Riesgos para la protección de la población, para la protección del Estado mexicano en su conjunto. Una Agenda Nacional de Riesgos, en realidad estaba ese tipo de Agenda Nacional de Riesgos volcada a proteger al grupo político en el poder, que no perdiera el poder. Entonces, ¿de qué supuestamente protegían las agencias de seguridad de este país al Estado mexicano? En realidad, a quienes consideraba pues actores que atentaban en contra de la viabilidad, decían ellos, del Estado mexicano, pues veíamos a grupos de estudiantes, grupos de campesinos. Recuerdo que, por ejemplo, estaba los de San Salvador Atenco, estaba que el ESME, había una suerte en realidad, de espionaje y de acoso, veíamos dirigido en contra de la disidencia política en ese entonces, y decíamos, bueno, pues esto es la Agenda Nacional de Riesgos. Claro, estaba también el narcotráfico, que sí, de hecho, durante mucho tiempo estuvo en primer lugar, de acuerdo con las propias agendas de riesgo a las que tuvimos acceso, agendas nacionales de riesgo, el narcotráfico, los movimientos armados, pero también decíamos, ahí estaban los movimientos sociales, y que hasta en los últimos lugares estaban, por ejemplo, aquellos que tenían que ver con el propio cambio climático, con los desastres naturales. Y lo que hemos estado nosotros señalando durante todo ese tiempo, que es que este tipo de riesgos son en realidad los que tendrían que estar en primer lugar, quitarle a la Agenda Nacional de Riesgos ese enfoque de persecución política que durante mucho tiempo lo tuvo. Hoy hemos tenido noticia que sí, ya con el actual sexenio ha cambiado la Agenda Nacional de Riesgos, han colocado en los primeros lugares, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la pobreza,
que es también algo que no contemplaba la Agenda Nacional de Riesgo de los gobiernos pasados. Ahora en los primeros lugares está precisamente la pobreza, la desigualdad. Han tratado de reconfigurar, pero me parece que también la propia actual Agenda Nacional de Riesgos tendría que reconfigurarse y pensar en que los desastres naturales tendrían que estar en los primeros lugares. ¿Por qué? Porque, bueno, así como sabemos que la Ciudad de México es una región sísmica muy vulnerable a los sismos y se han ido generando protocolos de construcción, se han ido generando protocolos de acción en el momento en que ocurre, por ejemplo, un sismo, y que incluso pues hay alarmas, la ciudadanía de la Ciudad de México sabe que tiene que pues desalojar en lo posible los propios edificios, las casas habitación, etcétera. Pues así tendría que generarse una suerte de protocolos pues en todo el Pacífico, porque si bien este huracán fue extraordinario en el sentido que en 12 horas pasó de ser tormenta tropical a huracán categoría 5, y era imposible realmente de prever esto. Estados Unidos también ha señalado que no, los científicos estadounidenses que tampoco lo previeron, no solamente no lo previeron los mexicanos, sino también los de, por ejemplo, Estados Unidos, pero hay algo que sí ya sabíamos, y sabíamos que el fenómeno del Niño iba a tener huracanes, mayor número de huracanes en esta temporada, que íbamos a tener huracanes probablemente más intensos. Eso sí, ya lo sabíamos, como también sabíamos que esto va a venir acompañado de sequías muy importantes en otros periodos del año. Entonces, ya tenemos eso y creo que la Agenda Nacional de Riesgos tiene que empezar a ocuparse de estos temas, porque tenemos pues dos litorales, tenemos el Océano Pacífico por un lado y tenemos al Caribe y el Golfo de México por otro. Es decir, México es vulnerable a la acción de los huracanes. Entonces, creo que la propia Agenda Nacional de Riesgos tiene que generar herramientas que después son para la cuestión política, instrumentos políticos para que prevenir este tipo de desastres. Podríamos decir o aventurarnos a afirmar que el desastre ocasionado, por ejemplo, ahora en Acapulco, en Coyuca de Benítez y algunas zonas aledañas son producto y prueba de un desarrollo mal encaminado, porque si bien es cierto, como tú lo dices, de un huracán aún siendo atípico, afectó con dureza zonas que pudieron haber sido protegidas desde hace décadas o de hace años, ¿va? Pero que nunca nadie tomó en cuenta. Sí, pienso que aquí ha habido de no haberlo visto estas posibilidades cuando ya hay muchos signos. Por ejemplo, hay que pensar en países que tienen una manera importante de enfrentar huracanes, y podemos pensar en Cuba con todos los problemas económicos, con todos los problemas también pues de vulnerabilidades sociales que tiene producto del bloqueo, etcétera, pero hemos visto que la isla se defiende incluso mejor que Estados Unidos ante este tipo de huracanes. Hay que recordar que pues cada temporada de huracanes a Cuba la atraviesan 2, 3 huracanes, y que es una isla, decíamos que incluso muy delgada, que cuando la atraviesa un huracán, el huracán ni siquiera se deshace. El huracán atraviesa la isla y sí, genera daños, destrozos, algunas veces víctimas también que lamentar, pero ellos tienen un protocolo muy claro y tienen incluso, con todas las carencias que pudieran tener, que pudieran sufrir, tienen infraestructura incluso para ello. Y entonces vemos cómo han logrado pues minimizar sobre todo la pérdida de vidas por esta experiencia que ya tienen y por estos protocolos que ya tienen. En ese sentido, si nosotros tenemos una agenda nacional de riesgos que observe de manera clara este tipo de vulnerabilidades que tiene el país, eso tendría que empezar a reflejarse en políticas públicas en este sentido. Es importante, ya lo sabemos, ya no podemos decir que es que van a venir huracanes que son atípicos. Ya estamos en un fenómeno de cambio climático, pues sí, producido por la explotación. Hablábamos hace unos instantes de Grupo México. Bueno, pues es uno de los ejemplos de los daños a la naturaleza,
pero que ya están ahí. Entonces ya no podemos decir, es que un huracán, si es atípico, ¿qué hacemos? No, pues ya sabemos que van a llegar huracanes muy, muy intensos, que no sabemos incluso cuántos pueden llegar ya sea a las costas del Pacífico, a las del Caribe o a las del Golfo, en cada temporada. Antes decían, bueno, pues puede haber entre 3 y entre 5. Desde hace un año empezó a señalarse que vendrían un número mayor de huracanes con una intensidad mayor, y pues lo estamos viendo, ya estamos prácticamente en noviembre. Este huracán pegó a finales de octubre y que vemos que ni siquiera estamos a salvo todavía. Puede llegar noviembre, estar ya a mitad de noviembre y todavía incluso sufrir algún tipo de embate de un huracán. En efecto, el cambio climático se está mostrando y creo que la Agenda Nacional de Riesgos tiene que responder a eso. Qué bueno que se le ha ido quitando a esa Agenda Nacional de Riesgos la visión política, de persecución política, de supuestamente defender al Estado mexicano de agentes antagónicos como los movimientos armados, como los movimientos sociales, etcétera, que en realidad solamente a quien defendían era un grupo en el poder. Qué bueno que se le ha ido quitando ya ese tipo de visión a la Agenda Nacional de Riesgos, proteger ahora a la población, está la pobreza en los primeros lugares, etcétera, pero creo que se tiene que seguir avanzando en modernizar esta Agenda Nacional de Riesgos, y por supuesto que el cambio climático tendría que estar ya en los primeros lugares, porque este huracán, pues así nos lo marca, nos lo señala. No solamente es de que, bueno, y viene para, no sé, 10, 15 años o 50, hay quienes dicen, no, ya estamos viendo los propios estragos de algo, de un fenómeno que ya está aquí, y además que es un fenómeno que no podemos controlar. Es decir, es un fenómeno pues también de carácter planetario, y que es algo que más bien tenemos que prepararnos, asumir que cada temporada de huracanes puede ocurrir la llegada de otro Otis. Próximo, dime una cosa, ciertamente vemos una agenda de riesgos que debe actualizarse, que debe tener cambios, que no debe estar enfocada, y hablamos desde el lado del punto de vista de lo que deben hacer las autoridades. Pero mira, yo tengo una preocupación de pronto que no sé si compartas, pero vemos que dañan a zonas muy pobres, claramente, pero también daña un huracán como este a modernos hoteles, que ciertamente son mal construidos, va con cristales y aluminio que de pronto no reflejan la peligrosidad. Pero con esto que pasa, que te digo, no es cierto que también los empresarios debían ya dejar atrás algunas cosas y también aceptar que ellos son en parte responsables de la reconfiguración de esta agenda, como lo son empresas como Televisa, que llega prácticamente a todos lados, o de Canal 13, que deben formar y deben ser responsables también de eso, porque tienen medios de comunicación que son otorgados por el Estado. Sí, yo pienso que sí, ellos son responsables también de lo que ha estado ocurriendo este sector empresarial. Sin embargo, yo creo que de ellos no podemos esperar ningún mea culpa, ningún asumir responsabilidades. Ellos siempre se han conducido así. ¿En qué sentido? En tratar de maximizar las utilidades, pasando sobre lo que sea. Hablábamos también del Grupo México, un ejemplo, pero sí, estos otros sectores empresariales ligados a los medios de comunicación o a las cadenas hoteleras, pues van en el mismo sentido. Ellos están, cuando construyen sus hoteles, pues les interesa que se vea bien la fachada, etcétera, y ellos están pensando en las utilidades, en lo que van a poder cobrar a las personas que se alojen en ellos, etcétera. No piensan precisamente en la seguridad de las personas, y por eso, de manera necesaria, tendrá que ser mediante obligarlos. ¿Cómo? Pues con un Estado, en ese sentido fuerte, que les imponga protocolos de construcción, que les niegue permisos si no cuentan con determinada infraestructura, y también que incluso a otros sectores del propio empresariado mexicano, pues también les obligue a cumplir la ley, y por otro lado a protocolos más estrictos.
Creo que no van a venir de parte de ellos. Ellos siempre piensan en la utilidad, pues esa es la función, de hecho, que ellos han dicho, pues las empresas son para generar utilidades y yo no lo creo así, porque puede haber otro tipo de empresas, pero este tipo de empresarios así lo ven y hasta que no haya un apremio de parte de las autoridades responsables, no lo van a hacer. Entonces, pienso que tendrían que generarse protocolos muy claros y estrictos, porque así como hay protocolos de construcción en la Ciudad de México para prevenir los terremotos, pues tiene que haber protocolos de construcción en las costas mexicanas para prevenir los propios huracanes o para tratar de mitigar la acción de un huracán. Así como hay aquí protocolos para construir a sabiendas de que puede ocurrir un terremoto de magnitud 8 o 9 en la Ciudad de México, pues también allá tienen que hacer construcciones teniendo en cuenta que en cualquier temporada puede llegar un huracán categoría 5. Sósimo, y esta nueva agenda nacional de riesgos debe incluir también a pueblos como Oaxaca, ¿no? O Guerrero en otro sentido, no solo en el de los huracanes, sino que Acapulco, por ejemplo, es una zona altamente sísmica y debe incluir esta agenda, a decir, factores o pueblos a que nunca se habían incluido, que nunca se habían contemplado y que son tan de alto riesgo como en la Ciudad de México, ¿cierto? Sí, totalmente de acuerdo, porque además todo se ha estado enfocando a las pérdidas que han ocurrido en el puerto de Acapulco, y claro que nos solidarizamos con todas las personas que hayan sufrido algún tipo de pérdida, sobre todo aquellas de familiares, vida de familiares. Bueno, pues la verdad es de que es muy triste, y por supuesto toda la solidaridad también para aquellas personas que perdieron sus bienes, pero creo que hay que solidarizarnos todavía más con las colonias populares de Acapulco, con aquellas personas que viven al día en situaciones también de pobreza. Hay que recordar que precisamente el estado de Guerrero es una de las entidades con los índices de pobreza y desigualdad mayores del país, y en este sentido, pues sí pensar en las comunidades rurales del propio Acapulco, que son muchas, son varias, que también sufrieron daños muy, muy graves, y por supuesto pensar en las comunidades, la mayoría de ellas campesinas, mestizas e indígenas de la Costa Grande y de la Costa Chica. Poco se dice realmente de los estragos causados en estas dos regiones, la Costa Grande y la Costa Chica. Yo he tenido la oportunidad de platicar con personas que viven en estas poblaciones, y pues ellos han dicho también, lo hemos perdido todo, y que afortunadamente están con vida las personas con las que yo he podido platicar, igual que sus familiares. En varios momentos he estado visitando para hacer trabajos periodísticos, tanto la Costa Grande como la Costa Chica, y son poblaciones que de por sí ya tenían grandes vulnerabilidades en materia económica, también en materia de falta de infraestructura hospitalaria, sanitaria, etcétera. Pues hay que recordar que precisamente atrás, digamos, o más al norte de la Costa Chica, pues está la montaña de Guerrero, el lugar más pobre, la zona más pobre del país, y durante mucho tiempo incluso la más pobre del continente. Está más al norte de la Costa Grande, pues hay que recordar que está la sierra y está la tierra caliente, es decir, comunidades también que sufrieron los estragos, y que todo se está concentrando en Acapulco. Entendemos, por supuesto, la emergencia, y qué bueno que vaya mucha ayuda a Acapulco, pero sí, en efecto, no podemos olvidar las otras regiones también afectadas del mismo estado de Guerrero. Próximo, ¿cuál debe ser la lección de Otis? ¿Debe ser el principio de un nuevo Guerrero, de un nuevo Acapulco, o de un país que cambie esa visión que teníamos y que verdaderamente enfoque una agenda de riesgos en los más pobres? Sí, pienso que pues eso deja muchas lecciones este fenómeno meteorológico, Otis, huracán
categoría 5, que en esta ocasión pues pegó, me parece que por primera vez, por la bahía de Acapulco, otras veces que también ya había llegado algún huracán por allá de importancia. Hay que recordar el año antepasado, uno que decían que incluso por primera vez podría ser categoría número 6, pero que tocó y de manera afortunada en lugar despoblado, y también por alguna característica propia de ese evento, al momento de tocar tierra se deshizo, inmediatamente derivó en tormenta tropical y ya no tuvo ningún tipo, no generó ningún tipo de estrago. Sin embargo, este huracán Otis pega de manera directa, de lleno, entra por la bahía de Acapulco, es decir, pues por una ciudad, entra a una ciudad densamente, de altamente poblada, de alta densidad, como es Acapulco, y genera este tipo de estragos. Pero decíamos, sí, tiene que generar ahora lecciones en muchos ámbitos, en el ámbito político, pero como Estado mexicano, sí me parece que tiene que dar ese empuje para la reconfiguración de la Agenda Nacional de Riesgos. Hay que recordar que la Agenda Nacional de Riesgos, pues, es aquella que protege a dicen ellos, la vigencia y permanencia del Estado mexicano. Pues, ¿qué otra vigencia y permanencia del Estado mexicano que su propia población? En ese sentido, sí, los desastres naturales tienen que estar ya fuera de esos lugares 10, 11, 12 de la Agenda Nacional de Riesgos para ser colocados en los primeros lugares, porque pues México, así como es un país megadiverso desde el punto de vista cultural y social, es un país megadiverso desde el punto de vista biológico. De hecho, formalmente es uno de los 17 países biodiversos reconocidos de manera internacional. Y decíamos, esto no solamente es un privilegio, sobre todo es una responsabilidad ante la humanidad, ante el propio planeta, y creo que se tiene que poner la parte ambiental y aquellos desastres naturales también en primeros lugares. Tiene que haber ya esto derivar en infraestructura y protocolos para que la gente y las instituciones sepan qué hacer cuando llega la temporada de huracanes y viene algún fenómeno ya de carácter inminente. Y también protocolos, decíamos, de construcción, puede ser incluso refugios subterráneos en determinados lugares, como hay en Cuba, por ejemplo, y también protocolos de construcción de los propios hoteles, de las casas habitación, pensando que pues cada temporada de huracán puede llegar a alguno que tenga nivel 5. Mire, casi nos come el tiempo, pero antes de que nos vayamos, yo entiendo o quiero entender parte o gran parte de la preocupación de Sósimo, como ya no podemos ser víctimas primero de una agenda política, pero después del azar, ¿no? Eso que pueden parecer eventos cotidianos, como cuando uno dice, me voy a sacar la lotería y le pega, y uno dice, bueno, pues ya le pegué. No podemos estar esperando a que eso sea con los huracanes, sino decir, esto va a pasar, eventualmente, no mañana, no pasado, pero esto ya no es azar, son fenómenos naturales que con todos los cambios que ha habido, la depredación, el verter químicos a los ríos, al mar, todo eso, eventualmente nos va a pasar. ¿No, Sósimo? Ya no debemos ser presas del azar. Sí, esa es la lección también. Ya no podemos decir, es que no sabemos si la próxima temporada va a llegar un huracán 5 a pegar en las costas mexicanas. Tenemos que darlo por hecho. Va a llegar, y probablemente no uno, pueden llegar más. Y tampoco podemos dejar a la suerte de que, bueno, entre en un lugar despoblado. Tampoco podemos apostarle a eso. Tenemos que asumir que tenemos poblaciones, puertos muy importantes para la vida de las personas, pero también para la economía, puertos muy, muy importantes, y no podemos dejarlos al azar, densamente poblados. Está el caso de Acapulco, pero podemos también pensar, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, Michoacán, podemos pensar Manzanillo, es decir, hay varias ya puertos que son ciudades asentados en México, podemos pensar en Guaymas, allá en Sonora, podemos pensar en Mazatlán, Sinaloa. Es decir, no podemos nosotros ahora pues decir que, bueno, probablemente va a llegar un huracán o no. Ya tenemos que tener claridad sobre que en efecto va a llegar, que hay un fenómeno atmosférico conocido como el Niño, y que incluso el año pasado se dijo
van a venir huracanes más fuertes, en mayor número, como también van a venir los periodos de sequía en su momento, también muy, muy intensa. Entonces, sí, ya tenemos que asumir que cada año, cada temporada de huracanes nos va a pegar algún huracán categoría 5, no sabemos en dónde, si en el Golfo, en el Pacífico o en los dos, y que entonces las poblaciones costeras, sobre todo también las ciudades, pues deben de contar con infraestructura para enfrentar esto que ya parece pues que llegó para quedarse. Mira, tú sabes que siempre nos come esto. Yo cuando platico contigo el tiempo se me va rapidísimo. Prácticamente ha pasado una hora y antes de que te despidas, algo que no te haya preguntado, que quieras añadir y después que te despidas de nosotros, ¿a dónde te buscamos? Ese reportaje que que van a publicar en Contralínea sobre Grupo México, la extracción, que es un tema importantísimo, que la gente no puede pasar de lado. Yo les decía, de pronto decimos, no, en la colonia se robaron tanto, se llevaron tanto, que de pronto también hablar de una colonia es muy, muy extraño, porque es un virreinato realmente, pero algo que se me haya quedado, que se te haya quedado, a lo que tengamos que prestarle atención, y luego, ¿a dónde buscarte, Sósimo? ¿A dónde buscarte a ti? ¿Y a dónde buscar a Contralínea? ¿Y cuándo vas a publicar ese reportaje? Sí, pues muchas gracias, maestro, por esta generosidad. En efecto, creo que los dos temas, aparentemente distantes, están concatenados. Estamos dando cuenta de este reportaje sobre las 604 concesiones que tiene Grupo México, 14 de ellas que están funcionando a todo vapor y que están extrayendo 300,000 toneladas de 7 minerales distintos de este país. Es un daño al ambiente pues muy, muy grande y que, decíamos, esto finalmente se refleja junto con otros muchos daños que otros grandes empresarios en varias partes del mundo le están infligiendo al planeta, pues se reflejan fenómenos como decíamos, de Otis. En ese sentido, tienen que cambiar las propias agendas nacionales de riesgo de varios países, pero particularmente la de México, para, sí, como bien comentabas hace unos instantes, pues dejar de lado la parte política o vigilarla, pero ya no como prioridad, porque la prioridad es la población. En ese sentido, pues sí, generar una agenda nacional de riesgo que después derive también en instrumentos políticos, infraestructura, protocolos de construcción para proteger sobre todo la vida de las personas. Y pues sí, este reportaje, sobre todo de Grupo México, pues estaremos publicando la próxima semana en Contralínea. Además de nuestra versión impresa, pues estamos en www.contralinea.com.mx y pues nos encuentran ahí también en redes sociales como Contralínea, en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Bueno, Twitter ahora X, y también como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y también en iVoox. Y a mí me encuentran en Twitter como @Sosimo_contra y también en Facebook como Sosimo Camacho. Como siempre, de veras es un placer platicar contigo, porque además aprendo, eso es lo que me gusta. Y otro, me pones a estudiar, me pones a estudiar, así que yo te lo agradezco mucho. Seguramente nos veremos pronto, pero muchísimas gracias. Yo me quedo unos minutos para despedirme, así que, Sósimo, muchas gracias por todo lo que aportas y muchas gracias por estar conmigo, por platicar conmigo, y por favor sigan sin censura, de veras, sin censura, y sigan Contralínea, que van a encontrar no un periodismo normal, verdaderamente. Yo se lo digo, yo lo he dicho y siempre lo digo, yo sigo Contralínea hace añísimos y es una de mis referencias. En algunos de mis libros siempre sale citado, por ejemplo, en Las Damas del Poder, el caso de la esposa de Ernesto Zedillo involucrada en narcotráfico. Hay muchas líneas de Contralínea, muchas, pero síganlos, por favor. Sósimo, muchas gracias, me quedo unos minutos y un gran abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias, maestro. Saludos también al equipo allá de Sin Censura. Y usted, por favor, no se vaya, quédese con nosotros, quédese aquí en Sin Censura, y por favor, si podemos apoyar a la población de Coyuca de Benítez, a la población de Acapulco, a toda esa población afectada por el huracán Otis o la fuerza del huracán Otis,
por favor, hagámoslo a donde se pueda. Ya hay pruebas de que el ejército, la marina, el bienestar sí están apoyando. No hay ningún problema para llegar a Acapulco, no hay problemas para llegar a Coyuca de Benítez. Por favor, mantengamos el apoyo a esa tierra que es generosa y que conocemos más solo por el puerto de Acapulco, pero Acapulco es mucho más. Guerrero es un estado muy rico, de gente generosa, de gente abierta. Por favor, si podemos ayudarlos, yo les agradezco. Y por favor, sigan a Sósimo, de veras, yo se los recomiendo. A Sósimo, a Nancy, a Miguel Vadillo, Nancy Flores, que es una de los rostros más conocidos porque aparecen mucho en las mañaneras con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero por favor, muchas gracias, quédense un rato más con nosotros. Yo soy Francisco Cruz, en el espacio de Vicente Serrano, Muchas gracias.